Todas estas cosas nos permiten entonces tener ya una primera estimación. Y además tenemos algunos parámetros avanzados que nos permiten calibrar para diferentes escenarios. Por ejemplo, aquí nosotros estamos evaluando esto asumiendo que para septiembre un 80% de la comunidad universitaria esté vacunada. Podríamos ser, si es que logramos mejorar esto, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, tener el 90% de la comunidad vacunada, vemos que el riesgo de brote es muchísimo más bajo, por poner un ejemplo. O también podríamos modelar qué sucede si es que tenemos la presencia de otras variantes. Por ejemplo, ahora tenemos la variante Delta, que es una variante de preocupación, que se estima que es 1.8 veces a 2, entre 1.8 y 2 veces más contagiosa que la primera, ¿no? Que la original. Esto también podemos cambiar aquí. Y vemos claro que cuando hay otra variante, los riesgos suben. Entonces, esta es una herramienta que nos permite bastante flexibilidad para poder modelar los posibles escenarios de riesgo que tengamos al momento de regresar a clases. Una cosa súper importante es que, a pesar de que dentro de este modelo estamos poniendo los diferentes factores, como he visto, ¿no? El nivel de vacunación, el nivel de ventilación, el uso de mascarillas, lo que nos muestra también la herramienta es que todas esas deben funcionar en conjunto. Solamente una de ellas, cualquiera de ellas, por sí misma no funciona. Necesitamos todas estas medidas, ponerlas en conjunto para realmente disminuir los niveles de riesgo. Nuestros amigos, nuestros alumnos que están siguiendo las clases en este momento de manera virtual, pueden acceder a esta a través del sitio web de la universidad y hacer un ejercicio como el que hemos hecho esta tarde. Correcto, durante los próximos días. Todavía no está pública, esto está ya en manos de quienes tienen que planificar. Tomar decisiones, porque esta herramienta además por detrás va a entregar un reporte, por ejemplo, el decano de la facultad, del nivel de riesgo aula por aula, pero ya un reporte completo a nivel de toda la facultad. Esto es interesante para quien planifica, ¿no es cierto? Pero también precisamente permite estimar ya a nivel personal cuál es el nivel de riesgo que puedo yo tener. Por lo tanto, también en términos de transparencia de lo que se está haciendo, creo que es extremadamente importante. Si es que me convocan a una clase, yo puedo efectivamente revisar qué es lo que pasa aquí. Digo, a ver, yo estoy vacunado, yo voy a usar correctamente la mascarilla, va a ser una clase de 60 minutos con tantas personas. ¿Cuál es el nivel de riesgo que yo puedo tener aquí? Algo similar vamos a hacer también con la parte de movilización. ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque no es solamente riesgo en el aula de clase. Si hacemos este mismo cálculo, por ejemplo, para otros ambientes, por ejemplo, un bus, va también a tener un nivel de riesgo asociado. Si ponemos en un restaurante, ni se diga, porque en el restaurante me saco la mascarilla para comer, el riesgo se dispara, ¿no? Entonces, esto lo que queremos mostrar es que es posible, con las medidas adecuadas, tener ambientes de clases seguros. Gracias, Daniel. Vamos a escucharle a la doctora Angélica Ochoa en este diálogo en mesa de análisis sobre los mecanismos, sobre estas medidas que la Universidad de Cuenca está adoptando para proyectarnos al retorno a la presencialidad, enfrentando esta situación inédita como ha sido la COVID-19 en la Universidad de Cuenca. ¿Qué recomendaciones puntuales podríamos compartir con nuestros estudiantes, con los docentes, con los padres de familia que también están inquietos sobre esta situación? Sí, muchas gracias. Dentro del proyecto que menciona Daniel, lo que hemos hecho parte del equipo de investigación es revisión constante de literatura científica. Entonces hemos revisado todas las publicaciones que hemos encontrado en los últimos 4 meses que tengan que ver con qué se debe hacer para retornar de manera segura a la presencialidad. Entonces, luego de esta revisión hemos encontrado cientos de artículos y además artículos científicos y también hemos visto qué hacen otras universidades. Hay otras universidades en otros países que ya están trabajando de manera presencial. Y sin irnos tan lejos, la misma Universidad de Cuenca en ciertas carreras y facultades nunca dejó de trabajar de manera presencial o ya va más de un semestre realizando actividades de laboratorio de manera presencial sin contagios. Y de lo que reportan los contagios que se han presentado son de origen comunitario, como indicaba Daniel, y ninguno se ha realizado a través de la universidad. Entonces, de esta revisión lo que hemos hecho es recomendaciones, hemos dado algunos puntos clave a los tomadores de decisiones en la universidad para planificar este retorno seguro.
¿Qué es lo más importante? Como ya bien lo ha dicho Daniel, es mantener el distanciamiento, esto no podemos dejar de hacerlo, mantener el uso correcto de la mascarilla. Y hay algo que hay que considerar, como bien dijo Daniel, el virus, ¿no es cierto?, está en el aire, y a través del virus que queda en el aire nos podemos contagiar, y lo que se sugiere es que las mascarillas que usemos cierren herméticamente, que no haya espacios huecos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí podemos usar mascarillas quirúrgicas que pueden ser menos costosas, pero quizás puedo ponerme una mascarilla de tela encima que cierre herméticamente y que no deje espacios abiertos. Sí, porque si dejo espacios abiertos, el virus entra por esos espacios y es como no estás usando nada. El distanciamiento social tiene que mantenerse, de lo que hemos revisado en la literatura, mantener estas dos medidas disminuye considerablemente el riesgo, incluso en modelos hechos antes de la vacunación. ¿Sí? Entonces, como mostró Daniel, incluso después con la vacunación disminuye el riesgo. Pero tenemos que estar muy conscientes también que la variante Delta es mucho más contagiosa. ¿Por qué es más contagiosa? Porque tenemos más virus, más carga viral. ¿Qué quiere decir? La carga viral es la cantidad de virus que circula en nuestro cuerpo. Y se ve que es mucho mayor que con los otros virus. Entonces, al ser mucho mayor, si yo no mantengo las medidas, voy a expulsar más virus al aire y por lo tanto es más probable que contagie a más personas. La única manera entonces de evitar esto es manteniendo estas dos medidas de manera constante. Lo que tendemos a hacer, ya nos ha pasado a todos, que pasa un tiempo, nos relajamos, quizás ya vemos a los compañeros, nos relajamos, salimos a comer, dejamos de usar la mascarilla, nos abrazamos. Entonces yo sé que somos una comunidad latina acostumbrados a esta interacción, pero en realidad hay que mantener el distanciamiento, es básico. Necesitamos ya esta interacción social, pues también nuestra salud mental. Otra cosa que hemos visto es cómo, y esto hay muchas publicaciones y todos hemos escuchado, cómo la salud mental se ha visto afectada en toda la población. Se reporta un 30-40% de depresión, ¿sí? De población estudiantil con depresión, que es sumamente grave, ¿no es cierto? Es altísimo. Además de esto, lo que hemos visto es para la planificación, y estas son las recomendaciones que están ya tomando los decanos de cada facultad con los directores de carrera, es no aglomerar a la gente, ¿sí? Entonces que los horarios de ingreso no sean a las 7 de la mañana como eran antes o a las 3 de la tarde, sino irlos escalonando para que diferentes grupos vengan en diferentes momentos, no usen las aulas al mismo tiempo, o sea, no se crucen en los pasillos. Además, no empezar 7, sino pudiéramos empezar, por ejemplo, 7:15, 7:20, para que además en el transporte público no haya aglomeración de gente. Otra cosa que es sumamente clave y que entiendo se está planificando es la vigilancia, ¿sí? Entonces la vigilancia es sumamente importante antes de entrar. Quiere decir que toda la comunidad universitaria debería llenar un formulario de sus características para encontrar si tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad que les pudiera poner en riesgo en el caso de retornar a la presencialidad, y tomar medidas en caso de que haya alguna población vulnerable. Además de esto, se debe mantener una vigilancia constante de la salud física y la salud mental también de la población, para identificar personas en riesgo y tomar las medidas correctivas en el punto. Y esto está en el punto de ingreso al campus universitario. Estos medidores de temperatura, los termómetros, los medidores de el uso de alcohol, etcétera, ¿no? ¿Es suficiente lo que está implementado o puede ser más riguroso en el momento del retorno a la presencialidad? Claro, en el momento del retorno a la presencialidad todos debemos ser conscientes de cómo se transmite el virus, ¿no es cierto?, para evitar riesgo. La temperatura en general ya nos está recomendando, porque además los nuevos estudios muestran que la fiebre no está entre los 5 síntomas más comunes. ¿Cuáles son esos síntomas? Esos síntomas ahora más comunes están dolores de cabeza, estornudos, o sea, es como una gripe más sencilla. Si la variante Delta no presenta fiebre entre sus síntomas más comunes, sino es esto: dolores de cabeza, estornudos, puede ser también molestias de garganta. Problemas estomacales también. También, aunque depende de los reportes, en algunos no muestran entre los 5 más comunes los problemas estomacales, otros sí. Entonces, entendamos que el virus se transmite de 3 formas importantes, ¿no es cierto? Son pues los aerosoles, que son gotitas muy pequeñas, que están suspendidas en el aire y que nosotros, al no estar con mascarilla, las inhalaríamos y nos contagiaríamos. La otra, ¿no es cierto?,
es que el virus, que alguien hable y se deposite directamente en nuestras mucosas, en la nariz, en la boca, en los ojos. Y la otra es tocar superficies y llevarnos las manos a las membranas y así contagiarnos. Entonces, entendiendo esas tres formas y que la primera es la más común y la que más contagios produce, es la mascarilla y el lavado de manos, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que mantener siempre la desinfección constante de manos. Entonces, lo que entiendo está planificando la universidad es igual analizando la disponibilidad de baterías suficientes para mantener el correcto lavado de manos. Y además, cada estudiante, cuando le toque venir, debe traer un kit. Ese kit debería tener sus mascarillas, una de respaldo, porque si llueve, pasa algo, la mascarilla deja de ser útil si se moja. Entonces debería tener una mascarilla de reemplazo, debería tener su propio alcohol para poder desinfectar sus manos y también desinfectar las superficies, porque va a ir al aula, necesita desinfectar las sillas, los escritorios donde va a estar y siempre limpiar todas las superficies donde vamos a estar trabajando. Hay que evitar compartir material en las aulas, eso también es importante para evitar el contagio. Y en la medida de lo posible, en la planificación de las clases, nos toca volvernos un poco a las escuelas, donde el primero A estaba en el aula 1, el primero B en el aula 2, y evitar esa movilidad de estudiantes entre aulas para así disminuir el riesgo. Lo que se llaman son burbujas, así les llaman. Entonces debería yo mantener mi burbuja de gente, de personas, de compañeros con los que siempre estoy en un grupo y evitar tener contacto con otros grupos que no estoy constantemente. Gracias, doctora Angélica Ochoa. Daniel, ¿cómo proceder? ¿Cuál sería el protocolo en la eventualidad de detectar un caso o dos casos en un aula que estén presente con COVID? Bueno, ¿Cómo se haría institucionalmente? Ya a nivel de protocolos de actuación, específicamente el Departamento de Bienestar Universitario está trabajando ya en protocolos específicos de actuación precisamente, en qué casos, porque hay un montón de posibles casuísticas, ¿no? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, un estudiante o un profesor haya estado en contacto con otra persona y sea un caso sospechoso, todavía no confirmado, pero sí dentro de un cerco epidemiológico. Por supuesto, en ese caso no debería asistir presencialmente. En otro caso, que va a ser poco probable, pero hay una probabilidad de que, a pesar de que tengamos altas tasas de vacunación, ¿no es cierto?, una persona llegue a infectarse, claro. Recordemos que la vacuna no es 100% efectiva. En el caso de tanto de AstraZeneca como Sinovac, se reportan niveles de efectividad entre 60 y 70% cuando estamos hablando de la variante Delta, de la nueva variante que... Para síntomas. Para síntomas, sí, y justamente eso. Hay una cosa importante, gracias Angélica por la aclaración. La vacuna tiene diferentes niveles de protección para diferentes cosas. La una es el nivel de protección en el cual yo me puedo contagiar o no, ¿sí? Porque recordemos que hay una buena proporción de casos asintomáticos. Yo me he contagiado y no he desarrollado la enfermedad, pero sí puedo transmitirla. Esa parte es complicada. Y las vacunas no son tan efectivas contra eso. Sí, me van a ayudar muchísimo. Esta es la que se calcula entre un 60-70% de protección de contagio. Luego me va a proteger de que, si es que me contagio, desarrolle síntomas. Esa protección es alta, está entre el 90-95% en el caso de la variante Delta, siempre con las 2 dosis del esquema completo. Para hospitalización. Y para hospitalización, este es del 95% para hospitalización. Es decir, la probabilidad de que, a pesar de estar vacunado, me contagie, desarrolle síntomas y tenga que hospitalizarme, la probabilidad ya es muy baja. Entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios? Los escenarios probables, digamos, son que efectivamente tengamos casos dentro de la comunidad universitaria, pero que esos casos no causen un brote, no causen un desarrollo de síntomas graves y menos de hospitalización. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que nuestra universidad está dentro de una comunidad más grande que es la ciudad y es la región. Entonces, la preocupación que da no debe ser solamente hacia el interior de la universidad, sino también hacia afuera. Debemos, por supuesto, proteger también a toda la comunidad, a toda la ciudad. Mientras no se alcancen los porcentajes altos de vacunación del 80% de toda la población, todavía tenemos que seguir siendo extremadamente cuidadosos. Entonces, por eso una persona que se detecte como contagiada no debe tener solamente cuidado dentro de la universidad, sino también fuera de la universidad.